a investigar este tema. Bueno, vamos a dar inicio hoy en este encuentro. Me pareció lindo analizar el tema de la evolución de los ovnis, no desde el punto de vista antropológico, sino de la experiencia de los testigos, ¿no? ¿Qué era lo que veían? Obviamente vamos a arrancar del paleocontacto y cómo vamos a ir, no va a ser extenso porque hay muchos registros, pero vamos a ir viendo cómo la visión, la forma en que aquellas personas percibían algo diferente, anormal, distinto, donde suponemos que había una tecnología desarrollada en esa experiencia, ellos lo reflejaban. Y vamos a iniciar desde la prehistoria y vamos a ir transcurriendo por diferentes ámbitos. Tomé la línea de tiempo de la historia aceptada, la historia convencional, por eso hay algunos ejemplos en distintos lugares, ¿no? De la línea de tiempo. Y bueno, a partir de allí vamos a ir haciendo un análisis y comentando lo que vamos vivenciando, lo que se vivenció, lo que vieron ellos, cómo lo reflejaron y las herramientas que nos dan a nosotros desde la perspectiva del paleocontacto para sostener esta teoría. Justamente, no sé si ustedes saben ya si ya se estrenó el documental de Bob Lazar, pero estuvimos viendo como un Un tráiler, un tráiler, pequeño sí. tráiler, y vos sabés que me sorprendió porque él decía que uno estaba asociado a Bob Lazar con la ingeniería reversa en función de los UFO crash, ¿no? De las naves recuperadas. Pero él hizo énfasis también en que parte de las naves recuperadas provenían de la disciplina de la arqueología, es decir, restos de naves que tuvieron un UFO crash hace mucho, mucho tiempo, también lo utilizan, o lo utilizó él, para hacer una ingeniería inversa. Y eso nos da el sustento de que evidentemente nos vienen visitando desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, hay que ver el documental cómo lo plantea, pero bueno, ahí en el tráiler decía que han encontrado restos de naves que no pertenecen al siglo XX para empezar, que son de la prehistoria, ¿no? Lo cual abre todo un capítulo hacia el paleocontacto de Bob Lazar, que de por sí ya es muy controversial, ¿no es cierto? Porque para la NASA, por ejemplo, él no trabajó, no existe su expediente, es decir, niegan todo lo que él afirma, ¿no? Para el ámbito militar, hablando de Área 51, en el sector S creo que él estaba, en el sector 4, S4. S4, que no hay registro de él, pero bueno, un legajo puede hacerse desaparecer en un instante, ¿no? Si se trata de eso. Pero lo cierto es que él ahora, después de tantos años, sigue afirmando lo mismo, ¿no? Inclusive de ese elemento, el El 115, 115. ¿no? Que es un elemento que no se halla en la Tierra y que él afirma que formaba parte de lo que era la propulsión Claro, el para los elemento, ovnis, ¿no? sí, la fuente de energía de los ovnis. Bueno, todo un tema, así que ahí vamos a ver si lo podemos ver. Creo que está por la plataforma de Amazon Prime, Amazon ¿no? Prime. Sí. Buenísimo. Bueno, ahí vamos entonces a comenzar. Miren qué hermosa esta imagen, ¿no? Qué sugestiva. La evolución de los ovnis a través del tiempo, ¿no? Distintos observadores en distintos momentos de la historia que han visto objetos a veces similares, a veces de características monumentales, otras veces más sutiles, pero siempre asociándolo al tema de los dioses, por lo menos en la antigüedad, ¿no? Claro, como una manifestación divina. Ujú. Bueno, hemos tomado algunos relatos de algunas escrituras que, bueno, la mayoría la conoce, pero es bueno refrescarlo, ¿no? En lo que es el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ahí hay un párrafo más que interesante. Yahvé aterriza en el monte Sinaí, y al tercer día, siendo de mañana, sucedió, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña, y el sonido de un cuerno de carnero, muy fuerte.
y todo el pueblo del campamento tembló. Y el monte Sinaí humeaba todo porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y su humo subió como el humo de un horno, y el monte tembló sobremanera. Estábamos hablando con Claudia que esto es muy interesante, y a diferencia de lo que vamos a leer en otras culturas, hacíamos hincapié en que el pueblo judío, que era un pueblo que fue sometido y digamos, fue preso de otros pueblos, ¿no? No logró desarrollar en aquel momento una cultura que pueda expresarse a través de la literatura, de la prosa escrita, y que hizo entonces este ejemplo o este relato, en realidad lo que muestra es en forma cruda y directa con el vocablo cotidiano, ¿no? No es como en el caso del Mahabharata, que es más metafórico. Claro, un lenguaje más poético, Claro. podríamos decir, ¿no es cierto? Acá es como que se está describiendo, y siempre en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Yahvé y todo su poderío, la gloria de Yahvé, autores como Mauro Biglino dicen que al hablar de gloria de Yahvé está hablando no de una característica sagrada o espiritual de este Dios, sino de su tecnología. Él habla del cabot de Yahvé como el medio de transporte, no como la gloria de Dios, sino como el artilugio en el cual él se desplazaba y se presentaba a veces a sus elegidos, ¿no? Llámese Ezequiel, Enoc, Moisés. Sí, y es interesante porque si uno empieza a analizar este párrafo, se da cuenta que era la forma más directa que tenían para poder expresar, qué sé yo, la defragación de las toberas con truenos y relámpagos, una densa nube sobre la montaña que podría ser los vapores de esas toberas, el sonido mismo, ¿no? Que era lo más fuerte que podían haber escuchado, el cuerno de un carnero, que era muy común en la cultura de ellos. Y todo hace, da la pista de que evidentemente hubo ahí un ingenio que descendió, o al menos es lo que presenta el autor de estos escritos. En el caso del Mahabharata, tomamos un párrafo de uno de los textos de Zacarías Sitchin, lo presenta como los dioses en carros transportados por las nubes, otro grafismo en alusión a los elementos de transporte que conocían en la Tierra. Brillantes como carros celestiales en concurso navegaban sobre el cielo despejado. Ahí también nos está expresando que ellos convivieron con esos dioses y su avance tecnológico. Y en el caso de Quetzalcóatl, otro autor, Baldwin, en 1998, presenta que se les apareció a los antiguos mexicanos como una serpiente emplumada. Primero vuela bastante alto, viene arriba, sube y simplemente desciende. Y cuando vuela o desciende sopla un gran viento, vuela a donde va. ¿No? Esto nos estaría presentando este, trayectorias que podría tener cualquier ovni que hoy podemos reflejar en alguna filmación, estos ascensos y descensos verticales, y que posiblemente lo que plasmaban como una serpiente, en realidad, o como un dragón en la cultura china, es el movimiento de esa luz, ¿no? Que volvemos otra vez, lo asociaban a conceptos que tenían en aquel momento como comunes. Así es. Muy bien. Bueno, los Cachina, ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los Hopi, allí cuando recorríamos América. Y bueno, traerlo también en el recuerdo ahora, ¿no es cierto?, con esta clase, porque evidentemente por todo el mundo se habló de artilugios voladores. En el caso de los Hopi los nombraban Patuota, ¿no? Los escudos voladores con los cuales rescataron al pueblo Hopi luego del hundimiento de aquel continente perdido, Cascara, que para muchos pudo haber sido la Atlántida, y llevaron a tierra firme a los que ellos quisieron, a los elegidos. A una élite la llevaban en los ovnis, ¿no? Que serían estos Patubota, y el resto del pueblo en barcazas, ¿no es cierto?, porque les habían enseñado a navegar, y así fundaron una nueva tierra allí en lo que es hoy el territorio de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ir viendo cómo en diferentes lugares
esta evolución de los ovnis, que es la clase de hoy, la vemos desde la prehistoria, en leyendas y en mitos muy ancestrales, y luego vamos a ir viendo la evolución y puntos de contacto, cómo esos artilugios que vieron en el cielo fueron de alguna manera evolucionando de acuerdo a la percepción del humano, o hubo tal vez un avance tecnológico también Claro. por parte de estas entidades, ¿no? Sí, en el caso de los cachinas se repite esto del elemento discoidal, ¿no? Ujú. Por eso hablaban de escudos voladores, que también se va a ver reflejado, lo vamos a ver en otros eh, pinturas y grabados de épocas más hacia nuestra era actual, más cerca, que también se ven en forma discoidal. El párrafo que sigue es interesante. Este libro creo que yo lo tengo en PDF, lo voy a buscar y se lo voy a pasar. El libro de los prodigios es un resumen, una recopilación, una crónica de hechos paranormales por ¿cómo se llama? Julius Obsequens, escritor de la antigua Roma. Era un escritor. Podríamos decir que sería un Charles Fort de la antigüedad, ¿no? Y nos cuenta lo siguiente. En Aenaeriae, mientras que Livio Strozo promulgó reyes al principio de la guerra italiana, al amanecer hubo un ruido tremendo en el cielo y un globo de fuego apareció quemándose en el norte. En el territorio de Spoletum, un globo de fuego de color dorado cayó a la tierra girando. Luego pareció aumentar de tamaño, era de color rosa y ascendió al cielo, donde se ocultó con el brillo del sol, giró hacia el cuadrante este del cielo. Julius Obsequens, escritor de la antigua Roma del siglo IV, autor de una obra llamada El libro de los prodigios, hechos ocurridos en la historia de Roma entre los años 249 a.C. y el 12 a.C. Y mientras estaba leyendo ahora este párrafo, se me vino la imagen de lo que a veces vemos acá en Capilla del Monte. Esto de que cambia de color al rojo y después cambia la trayectoria, ¿no? De estos WAPs, podríamos decir ahora. Pero lo interesante es que también acá te afirma de que no fue un meteorito, porque habla de que primero cae y luego asciende al cielo, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo ahí, hay una inteligencia, una ingeniería que hace que pueda modificar su trayectoria, ¿no? Claro que sí, modificando la trayectoria, descender, elevarse, cambia el color, también el tamaño. Todas son, en realidad, características que las podríamos comparar con un avistaje moderno, Claro, ¿no? Con lo que describen los testigos hoy por hoy, por ejemplo, en nuestra ciudad, como en donde están ustedes en Chile, en Neuquén, en cualquier lugar donde hay un testigo que ve estas luces de trayectoria inteligente, que no son estrellas, que no son drones, que no son aviones, ni mucho menos, y que sobre todo en los cielos nocturnos, aunque también en cielos diurnos se ven, describen con la misma precisión y las mismas características estos avistamientos, ¿no? Acá tenemos ya puntos de contacto con lo que cualquiera de nosotros puede ver hoy en una vigilia, ¿no? tal cual. Bueno, aquí tenemos otros dos ejemplos. Se vuelve a repetir lo del tema de la forma discoidal. Este es un grabado del Renacimiento con dos objetos no identificados, justamente en respuesta de lo leído en el libro El Prodigium Liber, ¿no? Que habíamos nombrado en la placa anterior. Esto es un grabado del siglo XV, una interpretación. Y es interesante porque, más allá de cómo pudo expresar esa experiencia el observador de ese periodo de la Roma antigua, cómo lo decodifica un observador del Renacimiento, ¿no? Es interesante porque acá eh, le pone la impronta de todo el contexto sociocultural que lo rodea. No es lo mismo un romano del 249 a.C. que un romano de la época del Renacimiento, ¿no? Claro, cuando uno ve esta clase de dibujos, a veces a uno le resuena que ya lo ha visto en otro lado. Seguramente que a ustedes también les pasa cuando ven algún petroglifo, pintura rupestre, o en estas obras, en este caso este grabado del Renacimiento,
a mí me sugiere por lo menos un punto de conexión Anunnaki. Ustedes van a decir, Anunnaki, pero ¿de dónde? No hay un disco alado, ahí no se ve nada que tenga que ver con el Shamash. Pero ¿ustedes se acuerdan de los relojes de los dioses? Busquen en las muñecas de los Iyishi y de algunos dioses sumerios, incluidos Enki, Enlil, y el disco del reloj, pulsera, por decir así, tiene esa flor dibujada. No sé si es una coincidencia artística nada más o si el artista nos quiso sugerir algo más en este grabado, ¿no? Pero a mí me llamó la atención esa flor ahí y que bueno, está flotando, ¿no? Está Sí, en sí. el cielo. Tal cual. Bueno, a la derecha vemos un ovni o nave de hierro y vidrio dibujada en 1803 en el libro Ume no Chiri. Esto cayó en Haratonohama, en Hitachi, Japón. Bueno, aquí estamos viendo muy detenida, desarrolladamente y con bastantes detalles este objeto que declaman que es de hierro y vidrio. Aquí ya nos está hablando de un procesamiento del metal y bueno, vaya a saber qué pudo haber sido. Hablábamos con Claudia que si yo tomo como proporciones la figura del hombre y el esquema que está a su derecha, eso podría ser, no sé, a lo mejor en términos actuales, un dron o un elemento de observación por el tamaño, ¿no? En Sí, proporción si a la altura hacemos del una hombre. comparación podría ser. Podría llegar a ser. Bueno, vamos a empezar por la historia. Como les había dicho, vamos a ir recorriendo esa avenida, esa autopista de línea de tiempo donde el hombre fue dejando sus improntas de acuerdo a la evolución en lo cultural, en lo social, y también en lo tecnológico, ¿por qué no? Y comenzamos con la prehistoria, donde vamos a encontrar pinturas de las cuevas de Fergana en Uzbekistán. Aquí, Bueno, perdón, sí, discúlpame que quiero volver. sí, Esta es, digamos, el friso principal, completo. completo, y ahora vamos a analizar esta zona de la parte derecha, donde se ven dos figuras bastante particulares. Claro que sí, está conocida como el hombre de Marte. Esta pintura fue descubierta por el arqueólogo Wergi Chasky en la región de las cuevas de Fergana de Uzbekistán, junto a gran cantidad de otras pinturas rupestres. Correspondería al periodo neolítico. El comienzo del neolítico varía según las regiones. En Oriente Próximo tiene lugar hacia el 7000 a.C., en el Mediterráneo Oriental sobre el 4000 a.C. y en Europa Occidental alrededor del 3000 a.C., para ubicarnos en tiempo, ¿no? Claro, o sea, estaríamos, Neolítico, sí, no, no, que estaríamos en el primer dataje. claro, tal cual. A simple vista se puede distinguir sobre las montañas, bueno, aquí en la figura de la izquierda, ¿no? En la imagen de la izquierda, un extraño objeto que se encuentra suspendido sobre una columna de humo, ¿no? Realmente no da lugar a dudas de que por lo menos es algo que estaba volando por los cielos, ¿no es cierto? Con una forma lenticular, inclusive hasta podríamos sugerir ahí algunas ventanillas, ¿no? O tiene perforaciones ese objeto. Y por otro lado, en el suelo, un ser, un extraño ser, con un casco dotado de antenas, extendiendo su mano derecha mientras que la otra permanece a la altura del vientre o del cinturón, ¿no? Realmente muy, pero muy extraño esto que parece una caricatura del siglo XX, Sí, ¿no? vamos a ponerlo en contexto general. Ahí está toda la obra, bastante detallado, ¿no? Al menos se está observando montañas, un sol, un eclipse. Bueno, de aquí avanzamos un poquito en el tiempo con la máquina del tiempo y nos vamos a la antigüedad clásica. Y obviamente en este amplio ventana de tiempo que se abre, aquí van a aparecer algunos ejemplos que que son conocidos y que son remanidos aquí en el paleocontacto, pero que es bueno recordarlo. Claro, por supuesto. Siempre que nosotros citamos encuentros cercanos
En escrituras sagradas, por supuesto, nos vamos al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y la fuente más próxima, ¿no es cierto?, en la Torá, ¿no es cierto?, en textos hebreos. Eh, y bueno, siempre nos vamos a encontrar con un Dios distinto, un Dios que tiene más que ver con lo tecnológico que con lo espiritual muchas veces, ¿no? Se entremezclan en esa figura de Yahvé o de Jehová aspectos que no nos quedan claros, no les quedaron claros a personas como Eric von Däniken, por ejemplo, a Peter Colosimo, ¿no? A toda la ufología moderna cuando realmente quiere hacer una mirada profunda sobre estos textos, ¿no? Cuando no se resisten, porque ya sabemos que hay también una cierta autocensura con respecto al paleocontacto, relacionándola con el tema religioso, ¿no? Hay como cierto preconcepto. Pero bueno, nosotros del paleocontacto insistimos como nuestra verdad, no una verdad absoluta, sino como nuestra verdad, que el Dios de la Biblia era un extraterrestre y que en realidad se presentó ante un pueblo que él eligió Claro. para su propia agenda y sus propios fines y se autonombró Dios, ¿no? En ese pedacito de territorio y luego quiso que esa religión que él oficiaba se transformara en una religión mundial, ¿no? Claro. El carro de fuego de Ezequiel, uno de los relatos más fascinantes de antiguas máquinas voladoras, se puede encontrar en un lugar muy inesperado, la Biblia, Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo del 1 al 28. Y dice así: el año 30, el día quinto del cuarto mes, encontrándome entre los desterrados a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé visiones divinas. El día quinto, el año quinto de la deportación del rey Joaquín, en el país de los caldeos, la palabra Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Entonces Yahvé puso sobre mí su mano. Yo miré, del norte soplaba un viento huracanado y trajo una gran nube. En esta nube un fuego ardiente iluminaba a su alrededor y en medio del fuego algo resplandecía. En el centro aparecía la figura de 4 seres con forma humana, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y aquí comienza una descripción de ciencia ficción realmente, que bueno, luego va a ser sumamente citada a lo largo de las décadas durante el siglo XX, cuando hablamos de paleocontacto y de estas visiones celestiales, que en realidad, vuelvo a repetir, era un dios extraterrestre, un astronauta de la antigüedad presentándose a este pueblo, ¿no? Los seres iban a cualquier parte donde el espíritu tenía que ir y las ruedas los acompañaban, pues el mismo espíritu estaba en los seres y en las ruedas. Por eso las ruedas andaban, se paraban o se levantaban de la tierra igual que los seres. Encima de la cabeza de los 4 seres había una bóveda con la transparencia de un cristal resplandeciente. Acá ya empezamos a poder visualizar de alguna manera a partir del relato de Ezequiel un ovni, ¿no? La cual descansaba sobre ellos. Los seres sostenían la bóveda con 2 de sus alas paradas, una junta a la otra, mientras que se cubrían el cuerpo con las otras 2. Cuando se movían, sus alas producían un ruido semejante al de un río caudaloso o a la voz del Todopoderoso, o también al estruendo de un ejército. Al detenerse, replegaban sus alas. El tema de la representación, que luego lo va a tomar la iglesia más moderna como los ángeles, ¿no? Estos seres alados, también lo podemos ver en las descripciones de lo que es el Arca de la Alianza, ¿no? Que está custodiada por esos seres alados y así se los representa sobre la tapa de lo que sería el Arca de la Alianza, ¿no? Un ruido se oía desde la bóveda que estaba por encima de ellos y sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono y erguida sobre él una figura semejante a un hombre, dice, ¿no? Bueno, O digamos sea, que, el navegante tenía forma antropomórfica. claro, que era, evidentemente, vamos a ver de quién se trataba, ¿no? Un fulgor como el bronce brillante que parecía fuego lo rodeaba,
todo en derredor. De lo que podía ser su cintura salía hacia arriba y hacia abajo como un fuego refulgente, semejante al arco iris que aparece en las nubes en días de lluvia. Tal era el fulgor que despedía. Esta visión era la imagen de la gloria de Yahvé. Al verla caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Realmente la valentía de Ezequiel movido por su fe, ¿no es cierto? Exacto. Únicamente la fe que le daba el valor, ¿no es cierto? Creo que Ezequiel significa la fuerza de Dios, ¿no? Como que Dios lo fortalecía a Ezequiel frente a estas visiones que para cualquiera hubieran sido por lo menos espeluznantes, ¿no? Ver esto. Sí, si recuerdan, en Paleo Contacto uno vimos que después esta descripción la tomó el ingeniero de la NASA, Blumrich. Blumrich, y él hizo una decodificación de esta descripción y armó una especie de nave, desarrolló una especie de nave eh, que explicó muy bien en su libro, en un libro que publicó, e inclusive esto de que las ruedas tenían dos pares de ruedas fue después utilizado por el rover en los viajes del proyecto Apolo y también en los rovers que están en Marte, esta posibilidad de que las ruedas giren sobre su propio eje y puedan desplazarse hacia un costado, hacia adelante, hacia atrás, hacia el otro costado, ¿no? Es interesante porque pudo comprobar, al menos en teoría, no sé si se ha hecho funcionar este artilugio, este desarrollo tecnológico, pero por lo menos dio respuesta a esta experiencia que tuvo Ezequiel con este instrumento, esta estructura que no era conocida, no estaba dentro de los conceptos comunes de uso diario en la vida de estos judíos, ¿no? Así es. Sí, recuerdo que Sandro, en su momento hizo una representación, ¿no es cierto? Ah, sí, En base a lo que logró Blumrich. representar Blumrich. Claro que sí. Bueno, en realidad era lo que estaba viendo Ezequiel, lo que él interpretaba, ¿no es cierto? Estos seres que se iban de alguna manera presentando con rostros diferentes, con alas, con estos dispositivos, ¿no es cierto? La cúpula, que bueno, indudablemente nos remite, ¿no? A un ovni del tipo adamskiano, ¿no? Podríamos Claro. decir, pero sin lugar a dudas era cualquier cosa tecnológica menos, porque pensemos esto, el Dios realmente en el que uno quisiera creer necesita un medio de transporte para manifestarse en tercera dimensión frente a sus seguidores, sus elegidos, sus híbridos o al pueblo en general. A luces de estos días, no. A la evolución mental de estos días, no. Claro, para el humano de aquel tiempo, obviamente, esto era realmente milagroso, podríamos decir, y no podían interpretarlo de Claro, otra manera más que la presencia de Dios mismo, ¿no? tal cual. Pero hoy nosotros, que tenemos tanta información desde el punto de vista tecnológico, que tanto ha avanzado, solamente viendo películas y las imágenes, sin adentrarnos mucho en la parte científica, ya tal vez no nos asombraría tanto ver esto, ¿no? En aquel momento se interpretó como algo realmente divino y celestial. Vuelvo a insistir en Mauro Biglino, que siempre lo nombro, hoy lo he nombrado varias veces en clase, porque hace un aporte realmente interesante sobre la traducción correcta de las palabras bíblicas, ¿no? Antiguas, del antiguo hebreo, del arameo. Entonces, les voy a volver a dejar un video donde él habla de la gloria de Yahvé y hace alusión a que no es ni más ni menos que el medio de transporte de Yahvé, no tiene que ver con una característica sagrada de este Dios, sino con su medio de transporte. En el párrafo que dice cuando los seres sostenían a la bóveda de sus alas paradas, una junto a la otra, ahí Blumrich, perdón, Blumrich. lo que definió fueron cuatro, digamos, patas de sostén y las otras que giraban y se movían serían como aspas sobre el eje de esos patas o soporte de la nave, ¿no? Muy interesante.
Voy a ver si busco el libro, lo debo tener en PDF. Muy bien, y avanzamos un poquito más dentro de esta edad antigua, en la antigua Roma, ¿no? Y aquí un párrafo más que interesante. En el cielo de la antigua Roma se avistaron ovnis desde tiempos arcaicos, hace 2000 años. El historiador Tito Livio, en su Ab Urbe Condita, nos dice: Et arpis parmas in coelo visas pugnantem cum luna solem. Y en Arpis se vieron escudos en el cielo, otra vez haciendo referencia a ese elemento tan común en las legiones romanas, ¿no? Y se vio el sol luchar con la luna. Parmas o pármula era una especie de escudo redondo o elíptico utilizado por el ejército romano, con la parte superior convexa que recuerda muchas de las formas más frecuentes reconocidas en los ovnis. Este escudo cayó del cielo y fue considerado un regalo de Marte que tenía el poder de proteger a Roma. Este hecho ocurrió durante el reinado del rey Numa Pompilio, quien se preocupó por preservar el preciado regalo, escondiéndolo entre 11 copias perfectas y estableciendo una orden de 12 sacerdotes, los Sali Palatini. Y aquí volvemos a asociar el fenómeno ovni con este movimiento que actualmente se está dando, que es asociar los ovnis con la parte espiritual, ¿no? Exacto. Como un proceso religioso, como una manifestación religiosa. Claro, asocian en realidad lo que viene del cielo con algo sagrado. Sagrado. Y esto, bueno, por lo menos es inquietante o peligroso, ¿no? Asociar que lo que está en el cielo es algo espiritual o religioso, porque ahí Bueno y perfecto. nos podemos llegar a polarizar, claro, hacia solamente un contacto positivo, ¿no? Llevándolo a ese extremo. Y bueno, ya vamos a tener la presencia de nuestro querido profesor Laborato el próximo sábado, que nos va a empezar a recordar o a refrescar algunos conceptos que tienen que ver con psicoufología para estar atentos, sobre todo, a la hora de discernir con respecto a los contactos, ¿no? A los encuentros cercanos, ¿no? Bueno, acá Cari hace un comentario, dice: me hizo acordar ese caso de esos robots en una fábrica en Córdoba. Lo tengo, mi canal es casi igual a la figura en los 80 fue. Bueno, ¿a cuál figura, Cari? Fue. La que mostraste que era como un robot con los dos ojos grandes más atrás, creo que Ah, dos plaquitas más atrás. A ver, espérate. la pintura. Sí, Esta. esa no, esa, Ah, perfecto. esa, abajo, el que está abajo. Acá, mirá, qué interesante. Sí, Sí, sí. que ese caso lo contó Ishtar Ah, en mi canal Bitácoras, sí. el caso de una fábrica que no sé, seguramente lo deben conocer ustedes, que aparecieron unos robots adentro de la No, 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 fábrica no, y no. Contalo rápidamente para poder, o después no, dejanos si o quieres. sea, no me acuerdo mucho, ahora busco y les dejo el enlace. Ahí Ahí está. Continúa. está, perfecto. Perfecto, así lo Dale. podemos ver. Sí, sí, sí. Lo pongo en Bueno, el grupo. Dale, dale. gracias. Listo. Bueno, entonces estamos en la antigüedad clásica, pasamos por la historia de Ezequiel, por la antigua Roma y obviamente dentro de este periodo histórico entran las vimanas, ¿no? La antigua tecnología aérea de la India, ¿no? Donde aquí ya ellos empiezan a desarrollar la experiencia que viven en una forma más poética. Hablábamos de que allá hay, lo mismo que en Roma, hay un asentamiento ya organizado del pueblo y obviamente empiezan a desarrollarse desde el punto de vista cultural y social. Y eso les permite tener mejor vocabulario o expresar la experiencia de una mejor manera, ¿no? Y vemos, por ejemplo, este pasaje del Mahabharata. En un pasaje que es el del capítulo 8 versículos 31 al 80, se describe una vimana como un carro que se asemeja al sol, evidentemente de una luminosidad importante. Ese carro aéreo y excelente que va a todas partes a voluntad, evidentemente habla de alguien que lo comanda, se asemeja a una nube brillante en el cielo, y el rey subió y el carro excelente se elevó a la atmósfera superior. Nos está hablando de un desplazamiento.
rugen como en el cielo hasta que parecen cometas. Impulsado por una iluminación alada, era una nave que se elevaba en el aire, volando tanto a la región solar como a la estelar. Acá está introduciendo muy solapadamente un concepto que cuando dice tanto la región solar está hablando de nuestro sistema solar, como la estelar evidentemente quiso o propuso que tenía la capacidad de ir más allá. Bueno, lo dejamos ahí con 3 puntos suspensivos. Otro tanto es lo expresado en los libros tibetanos del Tantigua y Cantigua, que mencionan antiguas máquinas voladoras a las que se refieren como perlas en el cielo. Evidentemente son esféricas y tienen su brillo. En ambos libros enfatizan que este conocimiento es secreto y debe mantenerse oculto a las masas. En la India a menudo se representa a los dragones luchando por la posesión de esta perla, persiguiéndola por los cielos. Claro, vemos el mismo concepto que veíamos en la placa anterior, ¿no? Donde el rey esconde ese regalo del cielo, el escudo que cae y hace réplicas, ¿no? Para que no se sepa cuál es el original. Claro, Siempre con esos objetos de poder ocurre esto, ¿no? De que el verdadero se esconde o hay un grupo de elegidos, bueno, el Consejo de los 12 decíamos antes, y acá también lo mismo, ¿no? Preservar ese conocimiento o eso que han descubierto solo para algunos. Si hacemos un paralelismo con nuestros tiempos actuales, también hay mucha información que es reservada, hay una información que se da para el público en general y que la podemos ver en la televisión, pero ya todos sabemos que es solamente la milésima parte de lo que está ocurriendo, ¿no? El que tiene la información tiene el poder, ¿no es cierto?, para poder justamente manejar a las masas. Así que, bueno, cambian los tiempos, cambia la forma del artilugio, pero en realidad el modus operandi sigue siendo bueno, eso es lo el mismo. mismo. Bueno, y acá es una sola descripción de la palabra vimana, que como todos vocablos sánscritos, la mayoría son compuestos y significa literalmente como pájaro, ¿no? Es decir, porque ellos lo querían asociar a algo que volaba y obviamente estas máquinas al desplazarse por el aire eran como pájaros, ¿no? Muy bien. Bueno, dentro de este marco histórico también se encuentran los escudos voladores. Nuevamente, ¿no? Acá tenemos el tema de objetos que tienen esa forma esférica o circular, o así los percibían, ¿no? Cómo se desplazaban, podía ser forma lenticular, pero ellos lo relacionaban con lo que tenían a la mano, ¿no? Con lo que un objeto cotidiano, entonces para los Hopi eran escudos voladores. Sobrevolaban el cielo, eran manejados por deidades y atacaban ciudades en la antigüedad, ¿no? Hablando de estas aeronaves y de estas batallas celestiales, igual que lo vemos en la India, lo vemos en América. Esta leyenda de los escudos voladores ha sido narrada desde tiempos ancestrales en América. En el pasado remoto, ellos observaron una tecnología futurista. Con este tipo de aeronaves circulares se desplazaban por el cielo, manejadas por unos seres llamados cachinas. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Los maestros instructores. En este caso no los consideraban dioses, ¿eh? Para los Hopis siempre hacían la distinción que para ellos eran visitantes estelares y maestros, ¿no? Porque traían gran conocimiento. Los Hopis son una tribu nativa americana, descendiente del denominado pueblo antiguo, que vivió en el suroeste de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Los Anasazi serían sus abuelos. Su historia es muy antigua, de más de 3.000 años, y describieron a sus deidades como intraterrestres que ascendían desde el interior de la Tierra, hablando ahí de los hombres hormiga, ¿no? Perfecto. Perfecto, entonces vemos que acá también vamos cambiando de continente, de cultura, pero aparecen siempre en el cielo estos artilugios voladores, ¿no? No se habla de otra cosa, no, Y sobre no, todo mantienen la forma. mantienen la forma, cuando describen estos eventos que ellos lo relacionan con algo sagrado, con algo especial que hay que recordar, que hay que decirle a las generaciones que lo recuerden, que mantengan vivo estos relatos porque inclusive van a regresar. Y bueno, mencionan siempre como algo destacado lo que vieron en el cielo, ¿sí? Tal cual.
Muy bien, es decir, en la historia antigua los discos en forma discoidal eran los que predominaban, ¿no? Bueno, acá hablaban de los dioses que eran los hombres hormigas y hablan de un poquito, contamos un poco cómo era la existencia de su vida, dividiendo en ciclos de tiempos o mundos. En el tercer ciclo o mundo es cuando relatan la presencia de los escudos voladores, los patuwotas. Ese tercer mundo era muy avanzado. Los escudos voladores eran un armamento que flotaba en el cielo, capaces de atacar ciudades enteras desde largas distancias. Acá pusimos, podrían ser misiles y desplazarse de una forma extremadamente veloz. Los que lo manejaban, esos escudos, eran denominados Katchinas, mediadores entre los dioses y los humanos. Yo creo que esta palabra de mediadores lo pusieron como defensores entre los hombres hormigas, que eran bastante aparentemente belicosos, y los pueblos, los Anasazi, ¿no? Claro, como quiera que sea, los Kachina en este caso no eran considerados dioses para ellos, ¿no? No, Sino intermediarios, protectores en muchos casos, se habla de ellos. Podríamos hacer un paralelismo entre los Kachinas de América y los Wadjinas de Australia, ¿no? Que llegaron como claro. para proteger al humano. Este, pero bueno, es solamente un paralelismo, ¿no? Bueno, seguimos, avanzamos un poquito más. Los objetos voladores emitían un sonido apabullante, un sonido estruendoso y un ruido sibilante como el del viento que pasa por un lugar estrecho. Esto es de destacar, ¿no? ¿Se acuerdan en el relato de Ezequiel también que hablaba de un sonido, ¿no es cierto?, como el cuerno Carnero. de un carnero, ¿no? O un gran estruendo como un trueno, ¿no? Que precede la tormenta. Hay una asombrosa similitud entre estos artefactos y los platillos voladores descritos por la ufología o cualquier otro tipo de aeronave militar furtiva, ¿no? Cualquier relato, aunque ahora también debemos decir que hay algunos testigos que tienen avistamientos de ovnis que no hacen ruido, también es cierto, ¿no? Que los ven deslizarse por los cielos. Ahí hay como un avance tecnológico, podríamos decir, ya son más sigilosos, inclusive a veces hasta no se pueden verse. Uno presiente que están allí, ¿no? Como en algunos relatos de testigos, pero se vuelven transparentes y se pueden ver las nubes mientras se van desplazando. El observador puede inclusive ver del otro lado el cielo, ¿no? De acuerdo a la serie de la sabiduría nativa americana, el dios Saturnan dijo al comienzo del cuarto mundo: Miren, he arrasado incluso las huellas de su surgimiento, los escalones que dejé para ustedes. En el fondo de los mares se encuentran todas las orgullosas ciudades, los patubotas, escudos voladores y los tesoros mundanos corrompidos por el mal y aquellas personas que no encontraron tiempo para cantar las alabanzas al Creador desde lo alto de sus colinas. Pero llegará el día, si conserva la memoria el significado de su surgimiento, cuando estos escalones emergerán nuevamente para probar la verdad que ustedes exponen. Este párrafo de las ciudades bajo los mares está muy asociado por ejemplo, a muchos relatos y de bases submarinas como las que planteaba don Pedro Romaniuk o este oficial de la Marina del proyecto, ¿cómo se llamaba? Aaron McCollum, Sí, del proyecto. del Golfo de Yemen, decís vos, Sí, ¿no? sí, pero tenía, dentro del MK Ultra estaba él en un proyecto. Ah, sí, 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 ya me voy a acordar. Él trabajaba con Exactamente. los delfines, Y él sí. hablaba de bases submarinas de OSNIs, podría ser. Ujú, exactamente, sí, 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 sí. Ya vamos a buscar esa entrevista, está muy, muy interesante también, la de Aaron McCollum, que se la hacen en el 2010, la gente de Proyecto Camelot, del canal de YouTube que ya Y la, lamentablemente ya no y la, funciona más. la otra del 2011. Y hay una conferencia también, sí. Bueno, avanzamos otro poquito más en la línea de tiempo y llegamos a la Edad Media. Y allí tenemos esta imagen de este friso que es impactante porque que han querido expresar
con esos dos objetos que están en la extrema izquierda y en la extrema derecha en este fresco de la crucifixión del año 1350 en el monasterio Vysotsky de Kani en Kosovo, ¿no? Ya lo vamos a ver más en detalle, fíjense, aparentemente podrían ser ángeles, pero los ángeles siempre se los representó con alas y no dentro de un artefacto. ¿Qué serían estos? Claro, y además ese artilugio ovoide, ¿no es cierto? Tiene rayos, o sea que hay ahí como una emanación lumínica. Sí, Digamos, si el artista quiso representar una estrella, por decir, pero ¿por qué hay una persona, ¿no? Un ser antropomorfo dentro? Bueno, desde el paleocontacto, cuando se habla de los astronautas de la antigüedad o alienígenas ancestrales, es una de las imágenes clásicas, ¿no? La de este monasterio, este fresco de la crucifixión, ¿no? Del 1300, es muy significativo dentro del contexto, ¿no es cierto?, del cuadro en general, pero se destaca en el cielo, no hay forma de no verlo, de ocultarlo, ¿no? Y bueno, está allí también como un mensaje, el artista lo quiso dejar plasmado justamente sugiriendo, ¿por qué no?, la presencia extraterrestre en un momento tan particular, ¿no es cierto? Para muchos Jesús mismo es un extraterrestre, es un híbrido que vino con algunas misiones específicas al planeta, y tal vez estaban monitoreando, ¿no?, la misión Tierra del mismo Jesús. los historiadores que responden, bueno, a los conocimientos aceptados hablan de una representación antropomórfica del Sol y la Luna. Bueno, ahí lo dejamos para que usted lo defina. Y otra pintura muy importante en la época del Renacimiento es La Madonna y el Niño, con el niño San Juan, ¿m? Por Domenico Ghirlandaio, donde aquí, por detrás de la cabeza de la Virgen María, hay este objeto circular o ovalado que eh, ampliada la imagen, que me olvidé de ponerla, le pido disculpas, se ve que es aparentemente un ingenio volante. El primer plano de la Madonna con el niño y San Juan el Bautista, que responde claramente al objeto de la narración pictórica, a saber, la Virgen con el niño y San Juan Bautista, y en un segundo primer plano, con el delgado tronco de un árbol que actuó como cuenca, con un agradable paisaje, con una fortaleza y dos pastores apuntando al cielo, donde destacan un misterioso objeto que llama su atención, haciéndolos vivos dentro de la pintura, distraídos por algo que los hace casi extraños a la escena central. Es decir, hay dos seres, los pastores que están observando algo que no. Nosotras. Claro, estos dos que están aquí que no tienen nada que ver con la escena principal, porque, digamos, cualquier pintor en aquel momento lo que buscaban era representar motivos sacros, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer eso allí, ahí atrás? En 1978, durante la restauración, este objeto de aspecto metálico de forma ovoide, inclinado hacia la izquierda, que brilla con luz propia, aquí no se alcanza a ver, pero en una ampliación se ve como que le han hecho como unos Como destellos. destellos, sí, sí. A pesar de ser de día, llamó la atención de los observadores, despertando el interés de los eruditos de ufología, más específicamente los clipeólogos, clipeólogos, esoterismo e historiadores del arte. No sé si queréis agregar algo más. No, otro cuadro, ¿no? Que es también referencial de artistas que quisieron enviar un mensaje más allá del Indicar. religioso, ¿no? Porque Claro. bueno, acá está una familia, ¿no? La familia de Jesús, su primo, Juan el Bautista, su madre, que sería el centro de la escena. Pero ¿por qué el artista quiso dejar atrás registro de esto que no tiene mucho que ver y qué aporta, ¿no? Porque si digamos, bueno, está atrás recordando la estrella de Belén, vamos a suponer que fue el momento del nacimiento de Jesús, podría haber puesto a los pastores y en la estrella, ¿no? Como recordando, o qué sé yo, a los tres reyes magos, otra cosa. Y además los pastores están señalando eso, que obviamente no es una estrella, no es un objeto lenticular puesto ahí a propósito, caprichosamente en el cielo, en ese cielo, en esta pintura del Renacimiento.
Bueno, avanzamos un poquito más. Y bueno, estas son también las imágenes que nos recuerdan esas luchas en el cielo, un cielo que realmente entró en convulsión, ¿no es cierto?, una mañana, cuando se despiertan en Nuremberg y ven todo esto, ¿no? En el 1566, y bueno, el artista lo quiere representar de esta manera. ¿Qué sucedía en los cielos? Objetos de distinto tamaño, de distinta forma, en convulsión o en lucha, en puja, ¿no es cierto?, al mejor estilo de los cielos hindúes, haciendo una extrapolación, ¿no? Como esas vimanas que guerreaban entre ellas los dioses de la India, y bueno, pero esto estaba ocurriendo allí en Nuremberg, ¿no? Cuenta la nueva de una muy horripilante aparición en el momento de la salida del sol, si era el amanecer. Fue vista por muchas personas, varones y mujeres. Eran esferas de color rojo, sangre, azulado y negro, o discos anulares, cerca del sol. 3, por ejemplo, en fila, a veces 4 en cuadrado, y también algunas solas. También se han visto entre esas esferas otras cruces, por ejemplo, cruces de color sangre. Había también grandes tubos en cuales pequeños y grandes tubos estaban de a 3, también de a 4, más esferas, y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí, lo cual hacía la visión todavía más horripilante. Primero de ver todo eso en el cielo, que no se entendía qué estaba sucediendo, y luego que confrontaban entre sí, ¿no? Luego todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera, y con gran vapor desapareció a poco sobre la tierra. También se vio bajo las esferas una figura alargada, que aquí la vemos en primer plano, ¿no? Igual que una gran lanza negra. Naturalmente, esta visión se extendió como advertencia divina. Bueno, lo interpretará, acá está nuevamente una interpretación religiosa de un evento ufológico. Tal cual. Muy bien. Y ahora ya pasamos a la edad contemporánea, donde hemos traído, bueno, 3 íconos de la ufología del siglo XX, donde el primero de ellos, el 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold realizó un dibujo técnico para las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, donde mostraba un objeto con forma de creciente o media luna, redondeado por delante y terminado en punta por detrás, ¿no? Los famosos platillos volantes, que ese periódico lo definió así. En aquel momento tengo que buscarla, no la pude encontrar, pero la tengo que buscar y la voy a hallar. Hay una foto de unas especies de naves norteamericanas que serían como el logo de AIPA, pero cortándole uno de los extremos, ¿no? Una especie así, muy parecido a estos, que tiene el sello de la USAF, ¿no? El escudo de la USAF. Es interesante, pero bueno, esta fue una de las naves icónicas del siglo XX y por supuesto la que sigue, ¿no? Claro, esta también, ¿no es cierto? Que bueno, fue Billy Mayer tan atacado, ¿no? Por decir que él, en realidad las fotografías estaban trucadas, que las sacaba con las tapas de los tachos de basura y demás. Pero hasta el día de hoy hay algunas de esas fotografías que no se pueden explicar y que dicen que realmente son auténticas, ¿no? Igual que algunas de sus Filmación. filmaciones. Billy Mayer, un agricultor suizo, afirma haber estado en contacto con seres extraterrestres desde 1942. Sostiene que estos seres provienen de un cúmulo estelar que llama las Pléyades y que le permitieron documentar sus encuentros para probar su existencia a la humanidad. Dejaron que él tomara estas fotografías, ¿no? Y es el típico ovni, ¿no es cierto? Digamos como para hablar de generalidades, ¿no? Porque luego, ahora más adelante, vamos a ver la cantidad de modelos, según el observador, es la forma que se le da al objeto. El objeto es muy subjetivo también. Podemos estar todos una noche en vigilia y cada uno podrá Sí. describir, por ahí tenemos puntos de contacto y por ahí hay gente que ve, donde ven algo esférico, otros ven algo ovoidal, donde ven una luz anaranjada, otros ven una luz más amarillenta. De esa manera también se ha hecho un catálogo, podríamos decir, de imágenes muy variadas.
Pero bueno, la de Meyer obviamente fue la que se hizo popular en su Más momento, famosa, más sí. famosa. Y obviamente no nos podemos olvidar de George Adamski, ¿no? Esta nave Scout venusiana, tomada el 13 de diciembre del 52, es su foto más célebre, donde muestra un objeto con forma de campana, una cúpula superior con ventanillas y tres bolas o esferas en la parte inferior que él describía como un tren de aterrizaje. Acá vemos que pasamos del disco ya a una estructura en tres dimensiones, más esférica, ¿no? Donde hay una cúpula y todo un fuselaje circular que acompaña al diseño de esta aeronave, ¿no? Y también no podemos dejar de olvidarnos de la evolución de los ovnis. Esto podría, algunos hablan de tecnología reversa, de Reversa. ingeniería reversa, ¿no? La famosa oleada ovni en Bélgica del 89 y del 90, donde se aparecieron estos triángulos negros silenciosos con tres toberas en cada una de las esquinas y una, roja y una luz roja en el centro, ¿no? Donde fueron vistos por muchas personas, porque al principio se decía que era un fake, que había sido todo un montaje, pero bueno, el hecho de que en el 90 la Fuerza Aérea Belga envió dos cazas F-16, evidentemente eso marca que hubo un registro del accionar de esa aeronave y que representaba cierto peligro para el espacio aéreo belga, ¿no? De este hemos tenido recogidos relatos acá en Capilla del Monte, de haber visto uno de estos. Sí, en ese caso, en esta clase de avistamientos de objetos de esta forma triangular se desplazan en absoluto silencio, Sí, sí. ¿sí? Y son los que a veces hasta se hacen transparentes también, ¿no? Como decíamos antes. Ahí está, tal cual, a través de los metamateriales. Y por último, bueno, este caso es muy conocido, que ya todos ya estábamos en la academia o en diferentes espacios de formación, el famoso tic-tac, que este término se refiere al video grabado por un avión de combate, un FA-18 Super Hornet, de la Armada de los Estados Unidos en noviembre del 2004 frente a la costa de San Diego. El video es parte de un conjunto de grabaciones desclasificadas que muestran fenómenos anómalos no identificados, pero que guardan cierta similitud en cuanto a la silueta a el de Adamski eh, y al de Billy Mayer, esa especie de platos pegados, ¿no? Superficiales. Y por último, bueno, vamos a ir avanzando. Esto lo tomé de una publicación francesa, en las diferentes formas de avistamiento de los ovnis, a la izquierda y a la derecha. Se vuelve a repetir el caso de Billy Mayer y muy parecido se sigue repitiendo el tipo de fuselaje en distintas apariciones, ¿no? Sobre todo en la década del 60 y del 50 del siglo pasado, ¿no? Es como que en esa época perduraba el tema digamos, los platos colocados opuestamente, ¿no? O forma de campana. Recuerdo, ni bien llegamos, no vivíamos todavía en Capilla, vivíamos en otro pueblo, en Villa Giardino, pero veníamos muy a menudo para el lado de Capilla del Monte y conocimos a una maestra de metafísica. La conocimos en una charla. Acá en Capilla del Monte había un lugar que lamentablemente ya no existe más, que se llamaba, era una cafetería, se llamaba La Automática, donde iban a dar charlas de estos temas, ¿no? Temas esotéricos y también de tema ovni y demás. Y ella apareció un día, se presentó, bueno, no la dejaron hablar, un poco que la persona que estaba dando la conferencia no permitió que ella diera unos volantitos, llevaba unos mapas donde decía, hablaba de profecías y demás. Bueno, la cuestión es que la señora la corrieron del lugar, no la dejaron hablar. A nosotros nos entró curiosidad, entonces al salir nos la encontramos, la saludamos y entablamos una relación con ella porque tenía mucha información eh, y quería brindarla, no encontraba la manera, ¿no? Después hizo un grupo metafísico donde nosotros estudiábamos con ella, pero bueno, lo que recuerdo, viendo esta placa, la recordé ahora, la profesora Leila, ¿no? Leila. Leila, así se hacía llamar, profesora Leila, que ya dejó este plano, ¿no? Y ella llevaba siempre hojas como si fueran de las que usan los chicos para dibujo, pero número 6
y ella hacía a mano el dibujo de distintas naves que ella había visto, de formas, algunas de las que están acá en esta placa, y las pintaba. Las pintaba con lápices de colores o con marcadores. Las presentaba todas en sus charlas y algunas las vendía, otras las regalaba. Y tenía, pero una colección extraordinaria. Ella siempre decía que había tantos ovnis como personas, ¿no? Que cada uno veía lo que quería ver en el cielo. Y tenía su propia clasificación. Sí. Esos personajes que conocimos allá por el 2005, 2006 en Capilla, que bueno, la gran mayoría ya no están Estaba entre viendo nosotros. que esta nave que está a la extrema derecha, que ahora estoy marcando con el cursor, o la que aparece como en San Pablo, Brasil, en junio del 69, está dibujada también en un friso en unas cuevas de Tanzania, en la prehistoria. Así es. Este mismo, Sí, este, como dos sombreros, ¿no? Un sí. sombrero hacia arriba y el otro invertido. Bueno, aquí tenemos también otra descripción de otros tipos de naves y después un catálogo, podríamos decir, de acuerdo a la forma, las diferentes variaciones, ¿no? Que hay. Bueno, la nave del cigarro, ¿qué más? Cilindros en forma de cruz. Sí, inclusive algunos con formas tan raras, bueno, acá no lo estoy viendo, pero me acuerdo cuando conocimos al capitán Oscar Santamaría, ustedes lo Ah, recordarán, sí. que tuvo aquel evento en la Sí, base aérea La Joya. Era un sello, decía él, y me lo dibujó en un ah, papel. Lo conocimos en un congreso al señor Oscar Santamaría, a que, ver si está acá. que sus superiores lo enviaron a que tratara de derribar ese objeto. Una como este. Algo así, exactamente, como un sello, decía él que era, y bueno, de repente estaba quieto y de repente se desplazaba en forma vertical y él subía con su aeronave y el objeto volvía a subir hasta que ya no pudo subir más, el objeto se detuvo y luego desapareció, ¿no? Pero bueno, realmente son impresionantes la cantidad, mira, es en forma de cruz como el del cuadro de Nuremberg, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, acá puse algunos registros. Esto fue en Nongamira, que podría ser un TR-3B. Tiene forma triangular. Hay otra que no la puse porque no tiene mucha definición, que sí está sobre el Cerro Uritorco. Esto me lo mandó un amigo. Es una ampliación en la triple frontera en Misiones, en la provincia de Misiones en Argentina, al noreste, de esta una especie de nave cigarro. Esto me lo mandaron de Río Negro, una amiga de mi prima. Fíjense acá en forma triangular y bueno, no se ve mucho por el esquema de AIPA, pero se agranda, es bien triangular. Y esto también es en los terrones, Podrías mandar estas fotos al WhatsApp, ¿no? Para que claro. las puedan tener y verlas Y por mejor. último, esto lo saqué también de una revista de ufología, me gustó, porque también podría ser una parte del paleocontacto, ¿no? Esta tecnología alienígena en la Antártida. Las imágenes satelitales obtenidas del Google Earth y descubiertas por el investigador argentino Marcelo Irasusta muestran una extraña estructura de color oscuro que parece sobresalir del hielo de la Antártida, lo que vemos aquí en la fotografía. La estructura es hallada en la cima de una colina y bueno, en las coordenadas que aquí indican, la anomalía hallada posee más de 100 metros de longitud. Muestra líneas rectas y curvas que lo diferencian de una formación natural. Además, aparenta poseer una superficie uniforme que no se asemeja a las formaciones montañosas que están a su alrededor. Una singularidad en esta anomalía es que posiblemente emita luz desde su interior. ¡Wow! ¿No? En una de sus esquinas se nota lo que podría ser un rayo de luz siendo emitida desde una abertura. Bueno, hablando de la Antártida, los otros días una estudiante del primer curso nos pedía que en algún momento hiciéramos alguna masterclass sobre Antártida, así que vamos a preparar algo seguramente y los vamos a invitar también a ustedes, ¿no? Para que, o podemos hacer algo en conjunto, también ya lo vamos a armar. Pero la Antártida en sí misma es, por supuesto, que un continente que guarda tantos secretos, ¿no? Así que podríamos hacer algo lindo ahí para las chicas del primer nivel. Bueno, ¿qué les pareció este? Ahí está Josemi. Vamos, Josemi.
A ver, yo mientras voy leyendo Me, me Sí, te encantó escucho. esta clase, ¿Te me gustó? encantó. Tengo que decirlo todo bien. Y yo en vez de criticar, quiero aportar. Sí, por favor. Eh, hay dos cosas que pienso yo que se les podría insertar a esta clase cuando la den en otra oportunidad, quizás con otros estudiantes, que sería una que es en una cueva en Francia se encontró una figura de una nave, pero que dicen, cuando yo lo leía, que eso fue lamentablemente destruido en la Segunda Guerra Mundial, Ah, porque mira. la bombardearon y se perdió. Pero antes de eso ya habían sacado la foto. La tendré que buscar para colocarla en el En el chat. grupo de WhatsApp, Y sí. sí, sí la voy a buscar. Yo sé que la tengo en alguna parte por ahí, porque la saqué. Y segundo, que faltaron las naves tipo Aunebu, Las naves tipo. Aunebu, de Ah, Hanebú. de los, Hanebú, de la Unión, sí. claro, Tenés razón. de los militares Nazis. De los nazis, alemanes, claro. claro. Había hasta 5 tipos de naves, la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, digo yo, como aporte, que se incluya, cuando ustedes ya lo pueden completar, insertarlo. Pero Perfecto. de lo demás, quedé recontra satisfecho. Muy bueno. Con No lo la tenía esa de la pintura de la cueva de Francia. Ese es un dato más que la voy a interesante. Yo por lo que leí ya no existe, porque fue, como digo, destruida en el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. La voy a buscar y la voy a colocar en el chat del grupo, ¿ya? Dale, gracias, Pero Josemi. Muy nada más bien, que muchas agregar, me gracias. encantó, me Bueno, encantó. En algún minuto me apagué con la cámara porque me puse a comer algo porque estaba un poco ansioso y nosotros no bueno, sabemos cómo te... me imagino, me imagino. Acá, Así que si alguien quiere Los hacer alguna tenté con pregunta la que lo hagan galletita. rápido para que los profesores coman. la que estuvo bien fue Cari, que cerró la cámara y ahí entró en Claro. acción. Sí, Bueno, me comí 4 galletitas con dulce. aquí Cari aportó, dice, acuérdense que el libro perdido de Enki habla de la Antártida. Ah, Sí, claro. señora. Como base, que el libro perdido de X habla de que la base, en la Antártida también había una base, sí, que, bueno, junto con el diluvio fue destruida, pero bueno, todos, viste, estamos con esa ilusión de que hayan quedado indicios o que haya otra, no sé, organización humana, no humana, ¿no? En la Antártida. Hay mucho, se está hablando mucho de la Antártida, se está hablando también mucho de, bueno, de los muros de hielo en la cúpula y que estamos en una roca. Ya no se habla de que estamos en un planeta, sino en una gran roca donde hay también otros sectores igual que la Tierra, vía canalizaciones de razas que han, bueno, traído estas nuevas informaciones. Hay mucha información nueva a nivel contactismo. Tal cual. Así que yo después te voy a pasar un videíto de eso que te estoy comentando, Fernando. Por favor, Ya lo, bus- por favor. ya lo busco y lo paso. ¿Lo paso al grupo o te lo paso a vos? No, no, al grupo Sí, así lo A sí, ver, compartimos. Y sí. también lo de los robots, por favor. ya lo pasé, eso ya Ah, está. bueno, bárbaro, Ya lo bárbaro. coloqué. Ahora coloco Sí, esto y ya está bueno estaría. eso de la Antártida. Yo les decía que podemos hacer por ahí más adelante en el año, porque fue a pedido de una de las chicas del otro grupo, y se me ocurrió, porque en algún momento nos gustaría hacer un encuentro así quedó pendiente también el otro chico que está solo, que Facundo. está tomando solo un curso paralelo, está solito Facundo, porque cuando entró el año pasado estaba con otra persona y quedó solo. Entonces poder unirlos a todos en una clase, ¿no? Y que por ahí algunos de ustedes que les guste el tema, por ejemplo Antártida, lo tiro, ¿no? Y poder eh, hacer algo entre todos, estaría bueno. Pero bueno, lo pensamos con tiempo, por ahí para, qué sé yo, para mitad de año, más adelante. ¿Eh? Bueno. estaría genial. Y Venga, Sí, a mí me interesa este tema. Luisito, ¿qué pasó? Luisito, ¿qué opina? ¿Qué pasó con usted? ¿Ah? está apagado. No, lo que yo estaba recordando un poco era el tema de esta como nave que encontraron así como
como chiquitita ahí los chinos, me recordó a la esfera de Buga que la que le pasaron a Ah, el Maussan. mexicano, a Maussan. Claro. Sí, sí. Como lograr Ah, que tenés podrían ser razón. como drones, cosas así. Capaz que en una de esas también sean por ahí, pues. Muy buena esa. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? Es Ujú. cierto. Dije, Bueno, Bueno, ahí Bueno, compartí la muchas información. gracias. genial, genial, genial. Bueno, chicos, Pregunta, ¿se pone a punto ya? ¿tenemos algún otro detalle, algo para Ah, decir? para la semana que viene, que iba a estar. Sí, sí, la semana que viene va a venir Miguel Ángel Laborato, ya está confirmado, así que ya en la semana van a tener el flyer recordatorio y también seguramente un videito de él, porque lo hemos convocado para que este año continúe con psicoufología, va a hablar básicamente su mirada, ¿no? Desde la psicología de todos los temas ufológicos, ¿no? Los encuentros con los seres, el comportamiento humano frente a esto, y bueno. Obviamente con la mirada de Laborato, ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Cada uno resonará con lo Sí. que resonará. Este, eh, a veces es muy controversial lo que él opina, a veces se polariza mucho también, ¿no es cierto? En lo que opina de las razas, pero a mí me gusta traerlo también porque le tenemos mucha gratitud a Miguel. Gracias a él es que empezamos a enseñar paleocontacto, ¿no? Cuando estábamos en la otra academia. Y bueno, se ha recuperado de una ACV, como ustedes ya saben, que transitó el año pasado y salió adelante victorioso. Está muy entusiasmado con dar clase. De hecho, casi todos los días nos estamos comunicando para ajustar detalles. Así que ahí, ni bien tengamos el horario que creo que solicitó a las 19, ¿puede ser? Sí. Bien, igualmente lo vamos a confirmar ya para el próximo sábado, ¿sí? Ahí vamos a tratar de unir a todos los grupos que andan por ahí sueltos en una sola masterclass. ¿M? Bueno, chicos, muy bien. Perfecto. Gracias por los Una pregunta, aportes. Sí, sí, Miguel. la foto esa que sacan yo, siempre ustedes, profe. Ah, La foto. la foto que sacan siempre, donde aparecemos todos. Ah, la Claro, foto. Ahí va. ahí está, la foto, la foto. Ahí está. Sonrían, sonrían, ¿Viste? smile. Ahí está. Ah, Bueno, muchas Buena era. gracias. Ya. Bueno, Ahí chicos, está. Besito, profesores. Ya la comparto. dale, nos vemos el Gusto sábado que verlos. viene, con Un abrazo. Laborato. Un abrazo grande. gracias, chicos. Buenas Bendiciones para noches. Que todos. descansen. A Chao, ustedes. chao, que chao. estés bien. Chao, Chao. chao. Saludos.